Ya sabes qué hacer con tu padre, susurró mi madre. Fue lo último que dijo. Y fue suficiente. Durante 50 años, cargué con el peso del silencio. Su voz en mi oído, sus manos en nuestros pequeños brazos, su sombra en cada puerta. Nadie creía en chicas como nosotras, y menos en nuestro pueblo. Pero ahora, a mis 73 años, ya no pido que me crean. Traje la verdad en su lugar, y arrastré su nombre a la luz del día. Que lo miren ahora, el hombre al que llamaban padre, mientras que nosotros le llamábamos algo totalmente distinto. Antes de seguir adelante, suscríbete al canal y dale a la campana, y si tienes historias similares, compártelas en los comentarios. La primera vez que ocurrió, tenía 10 años. Recuerdo la baldosa azul del suelo de la cocina. Estaba fría contra mis rodillas. El horno hizo clic detrás de mí. Camila estaba arriba, cepillando el pelo de sus muñecas, y se paró sobre mí con esa voz, almibarada, baja, tranquila, una voz que otros hombres decían que estaba llena de sabiduría. Había derramado leche. Eso fue todo. Corrió por la pata de la mesa y se acumuló a mis pies. Me dijo que las chicas que hacían desastres tenían que aprender a controlarse. Lo dijo mientras me tocaba la cara con el dorso de la mano. Esa noche, mi labio sangró en mi almohada. Pero no se lo dije a nadie, porque don Ernesto era el patriarca, el hombre del reloj de bolsillo dorado y el puño de hierro. Y yo era su hija, la callada. Camila tenía 7 años la primera vez que la encontré llorando sola. No quiso decirme por qué, pero se estremeció cuando se abrió la puerta y se aferró a mi manga como si quisiera estar cosida a mí. Vi los moratones días después, en sus muslos, en el interior de sus brazos. Me dijo que se había caído, y no la creí, porque ya sabía de lo que era capaz, pero asentí y fingí de todos modos. Nuestra madre tenía la boca llena de oraciones y la columna vertebral hecha de juncos. Nunca le miró a los ojos, nunca cuestionado, nunca contradicho, pero vi cómo le temblaban los dedos al atarle las corbatas. La oí respirar entre dientes cuando él le besó la sien. Ella lo sabía, claro que lo sabía, pero también sabía lo que les ocurría a las mujeres que hablaban demasiado alto. Así que fregó los suelos, dobló las sábanas y nos dejó a Camila y a mí que nos salváramos solas. Llevábamos vestidos de Madrid, zapatos de catálogos, un padre que llevaba flores a misa y daba monedas a los pobres. Cuando intenté hablar una vez, solo una vez, con Sor María en el colegio, negó con la cabeza. Dolores, tu padre es un buen hombre, no debes mentir, sonrió al decirlo, y algo dentro de mí se dobló por la mitad. El día que empaqué mis cosas, Camila lloró en la puerta. ¿Me dejas?, susurró. Volveré, mentí. Necesitaba creérmelo yo mismo, pero no lo hice. Porque entonces, la única forma de sobrevivir era fingir que eras otra persona. Me mudé a Sevilla, luego a Granada. Se convirtió en profesor. Casado, divorciado. Vivía en silencio. Enseñaba literatura. Planté romero y lavanda, e intenté que no se vieran moratones en los márgenes de mis libros. Nunca tuve hijos. No podía arriesgarme. Se casó con un hombre que le doblaba la edad. Se mudó a un piso a 4 manzanas de nuestro padre. Dejó de contestar mis cartas por un tiempo. Cuando escribía, su letra era tan pequeña que parecía asustada. Cuando nos reencontramos, a los 60 años, ella ya estaba en la residencia. Delgado, aún hermosa, pero tallada hasta los huesos por años de temblores. Le llevé té y le cepillé el pelo, como solía hacer con sus muñecas. Una vez, durante una tormenta, me miró y me dijo, «Todavía huele a puro». Odio recordar eso. Una enfermera del hospital. A Marta le quedaban días. No lo dudé. Cuando entré en la habitación, parecía un manojo de hilos. Tan pequeño, tan cansado. Nos sentamos en silencio durante horas. Y entonces me cogió la mano y me lo dijo. «Ya sabes qué hacer con tu padre». No es una disculpa. No es un alegato. Una orden. El único al que estaba dispuesto a obedecer. Y ese fue el momento en que algo se despertó en mí.
La chica que rompió ya no estaba rota. Para cuando enterraron a Marta, él ya había vuelto a su rutina. Sentado en el primer banco de la iglesia, asintiendo durante el sermón como si lo hubiera escrito, repartiendo caramelos duros a los niños como si no hubiera destrozado los suyos. La gente le llamaba a don Ernesto el firme, un hombre de tradición, un padre que educó bien a sus hijas. Y él también lo creía. Se lo creyó tanto que lo pudrió todo a su paso. Martita era una flor delicada, dijo, con la voz entrecortada por el efecto. Ella era el corazón de nuestro hogar. Solo quería lo mejor para mis hijas. Me miró directamente cuando lo dijo, y todos en los bancos asintieron como ovejas. Camila se quedó en casa ese día. Demasiado enferma, dijo, pero sabía que era miedo. No podía soportar la visión del hombre que seguía atormentando su sueño. Me quedé con las manos cruzadas, ojos secos, y cuando terminó la misa, pasé a su lado sin decir palabra. Se inclinó lo justo y murmuró: «Ten cuidado con lo que provocas, hija. Algunos fantasmas muerden». Inmediatamente después sonrió para las cámaras. La visité la semana siguiente. Nos sentamos en el balcón con té de menta. El sol calentaba demasiado. Parecía más vieja de lo que nunca había parecido nuestra madre. Su pelo, fino. Sus dedos, siempre inquietos. Me preguntó: «En realidad no harás nada, ¿verdad?». Le temblaba la voz. Al principio no contesté. Entonces le dije: «¿Te acuerdas del casete?». Sus ojos se volvieron vidriosos. Asintió una vez. Le dije: «Es hora de que lo oiga otra persona». Ella no discutió, pero tampoco ayudó. El miedo es profundo, especialmente cuando empieza temprano. Durante décadas lo mantuve encerrado. Una caja de zapatos, nada más. Dentro, una nota del médico de cuando tenía 12 años. Moratones consistentes con una caída. Uno de los vestidos de Camila, roto en el escote. El casete, 1987, etiquetado Camila, avería. Cartas que había escrito a nuestra madre pero que nunca había enviado. Una foto mía a los 15 años, sonriendo, con un vestido de manga larga, en verano. Hacía años que no abría esa caja, pero ahora lo metí en una bolsa de lona y reservó un tren a Madrid. Se llamaba Inés Méndez. 40, ojos afilados, boca tranquila, sin cháchara. Puse todo sobre la mesa. Ella escuchó. No interrumpió. No fruncía el ceño. No me compadeció. Cuando terminé, me dijo: «Tomaré el caso, pero tienes que entender que a su edad puede que nunca vea una celda». Le dije: «Eso no es lo que quiero». Parecía confusa. «Quiero su reputación, su nombre. Quiero que lo sepan». Inés asintió lentamente. «Entonces no les daremos opción. Oficial. Firmado. Presentado en el Tribunal Regional». Lo nombraba sin ambages. Acusación: abuso sexual, físico y emocional a largo plazo. El tribunal podría haberlo ignorado, debido al tiempo transcurrido, la edad, pruebas insuficientes. Pero teníamos lo que la mayoría no tiene: un patrón, un testigo, artefactos. Y solo queda el coraje suficiente para encender una mecha. Al principio, era pequeño. Un rumor aquí, una mirada lateral allí. Luego el periódico local lo recogió. Icono del pueblo acusado por sus hijas. El titular era respetuoso, pero el tono se resquebrajaba. La gente empezó a moverse en los bancos. La mujer que vendía pan en el mercado preguntó: «¿Por qué ahora, después de tantos años?». Le dije: «Porque ahora es demasiado mayor para hacer daño a nadie más. Y por fin soy lo bastante mayor para decirlo». Eso la hizo callar. Le enseñé la portada. Lloró durante horas, no por arrepentimiento, sino por liberación. Susurró: «Ya no puede quitarnos nada más». Y yo le susurré: «Aún no hemos terminado». Después de irme de casa a los 17 años, cambié mi nombre en todos los impresos escolares que lo permitían.
Me convertí en de Santiago, no en Dolores Ernesto. Le dije a la gente que mis padres vivían en el extranjero, que no tenía hermanos, que me gustaba estar solo. La verdad era que no soportaba los espejos. No por lo que vi, sino porque una vez me había sostenido la cara y me había dicho, ¿ves lo fácil que es arruinar las cosas bonitas? Así que me hice invisible a propósito. Me corté el pelo. Vestía canas. Prefiero el silencio a las conversaciones triviales. Pero enseñé. Y enseñé bien. Porque en los libros podría reescribirlo todo. Se casó joven, con un hombre llamado Julián. Era mayor, respetado y, lo más importante, no era nuestro padre. Pero eso no es lo mismo que amor. O seguridad. La mantenía con correa corta, no cruel, pero sí controladora. Le gustaba el café caliente, la cena tranquila y su mujer obediente. Cuando murió de un infarto en plena misa, ella no lloró. Después le dijo a la enfermera, no era el peor. Y yo sabía exactamente a qué se refería. Se mudó a un piso pequeño. Nunca se volvió a casar. Empezó a olvidar cosas antes de cumplir los 65. El miedo no solo envejece a una persona, los erosiona. Llega lentamente, como la putrefacción a través de la madera. Camila llamaba en mitad de la noche y susurraba, ¿te acuerdas del armario? Se refería a la del pasillo, en la que nos encerraba cuando llorábamos demasiado fuerte. O decía, todavía puedo oler los puros. Una noche, dejó un mensaje de voz que duró 8 minutos. Me dijo, una vez se lo conté a Julián. Me dijo que me lo estaba inventando. No se lo he vuelto a contar a nadie. Guardé ese mensaje. Más tarde, lo pasé a casete. Etiquetado como Camila, Breakdown. Luego lo encerré en la caja. Cada cumpleaños, llegaba una tarjeta con un cuidadoso guión. Feliz cumpleaños. Con amor, mamá. Sin remitente, no hay número de teléfono. Solo silencio, vestido con sutilezas. Una vez, cuando tenía 39 años, abrí la puerta y la encontré allí de pie, delgada, pálido, ojos enrojecidos. Me dio una lata de galletas. No dijo nada durante varios minutos. Entonces, finalmente, todavía no puedo perdonarme, pero no fui lo suficientemente valiente para detenerlo. Le pregunté por qué. Ella no contestó. Acaba de decir. Casi se volvió contra Camila una vez. Lo detuve. Eso es todo lo que he conseguido. Y luego se marchó. No volví a saber de ella hasta que me llamó la enfermera. Fue después de una conferencia que di sobre García Márquez. Un estudiante se me acercó después y me dijo, mi padre pegó a mi hermana. Mi madre finge que no ocurrió. ¿Qué harías tú? No dije nada. Pero aquella noche, me senté en el suelo con la caja delante y un mechero en la mano. Entonces recordé el mensaje de voz de Camila. Su voz, tan cruda, tan honesta. Y lo supe. Si la quemaba, también la quemaba a ella. Lo puse de nuevo debajo de la cama. La forma en que olía cuando se inclinó sobre mí. Cómo crujía el suelo fuera de mi habitación y cómo dejaba de respirar cada vez. El sonido de Marta llorando en un paño de cocina detrás de la puerta de la lavandería. La sangre en las sábanas de Camila una vez. Tenía 8 años. La forma en que el pueblo alabó su disciplina. Enseñé literatura. Enseñé poesía. Sonreía cuando la gente me decía, debes de venir de una buena familia, con tanta gracia. Y le di las gracias. Porque, ¿qué otra cosa podía decir? No era dolor. No exactamente. Era algo más pesado y antiguo, como si alguien hubiera levantado una losa de piedra de mi pecho. No me había dado cuenta de que seguía esperando a que ella lo detuviera. Incluso en sus últimos días quería que dijera, lo vi, debería haber hablado, lo siento. Nunca lo hizo. Pero me dio algo más. Su último aliento, su última instrucción. Ya sabes qué hacer con tu padre. No era una disculpa. El pueblo le llamaba el hombre de mármol. Estoico, recto, dedicado a la familia. Decían que era el tipo de hombre que mantenía vivas las tradiciones, que rezaba antes de las comidas, que se ponía de pie cuando las mujeres entraban en la habitación.
Nunca mencionaron cómo se paraba en las puertas para impedir la salida de sus hijas, o cómo sus oraciones eran siempre más fuertes después de magullar a alguien. Alabaron sus donaciones a la iglesia. Nadie preguntaba dónde estaba su mujer cuando hablaba en las reuniones municipales. Nadie se dio cuenta cuando Camila dejó de cantar, o cuando llevaba jerseys en pleno verano. No querían saberlo. Y así es exactamente como le gustaba. Él no era solo un hombre. Era una reputación que se pasaba de mano en mano como el pan y el vino. Era el ejemplo que se daba a los jóvenes. Era el padre que los sacerdotes agradecían desde el púlpito. Por él, las mujeres bajaban los ojos y sonreían con los dientes apretados. Era una máscara, y durante décadas, nadie se atrevió a levantarlo. Incluso cuando Marta se desvanecía cada vez más en sí misma, la gente decía que solo estaba cansada. Incluso cuando Camila dejó de hablar en público, dijeron que solo era tímida. ¿Y yo? Yo era la descarriada, la hija difícil, la que no volvía a casa. Decían que era una desagradecida, ingrato con un hombre que tenía las cenas de los domingos como rituales y los terrores de la semana como armas. Era el cumpleaños de Camila. Me rogó que viniera. Dijo que papá no estaría allí. Dijo que estaba en una conferencia. Le creí. No debería haberlo hecho. Llegó a mitad de la comida y la mesa se quedó en silencio. Me besó la mejilla como si nada hubiera pasado. Acarició mi hombro como el de un perro. Luego susurró: ¿Todavía tan enfadada, niña? Te arrugarás pronto, como tu madre. Me fui antes del postre. Camila lloró. Dijo: pensé que tal vez podríamos tener un solo día. Pero no hay días limpios con hombres como él. De vuelta en Madrid, volví a sentarme frente a Inés. Parecía cansada pero decidida. Nos interrogarán, dijo. Te preguntarán por qué esperaste. ¿Por qué no hubo informes policiales? ¿Por qué nadie lo vio? Le dije: porque no querían ver. Y ella asintió. Hicimos una lista de nombres. Profesores, vecinos, la asistenta que trabajaba los viernes en 1964. Necesitamos patrones, dijo. No solo recuerdos, pruebas de silencio, sino de violencia. Así que empecé a llamar. Se llamaba Leticia. Tenía 82 años y vivía en Valencia. Cuando llegué hasta ella, solo le dije una cosa: soy Dolores, de la Casa Azul. Se quedó callada. Entonces, suavemente, recuerdo los moretones de Camila. Tu madre siempre me decía que no hiciera preguntas. Aceptó testificar. Voy a hablar. Antes de irme, quiero decir lo que nunca dije entonces. Inés escuchó la grabación 3 veces. La voz de Camila se quebró, ligeramente deformada por la cinta, diciendo: me tocó, desde que era pequeña. Se lo conté a Julián y me dijo que estaba loca. Eso era todo, pero fue suficiente. Teníamos la cita, la voz, la emoción, y junto con el vestido, la nota del médico, los testimonios. Empezó a formarse algo real, tangible. No solo dolor, sino pruebas. Me llamó llorando. Dijo que no estaba segura si era lo suficientemente fuerte para hablar en la corte. Le dije: no tienes que ser fuerte, solo sincera. Hizo una pausa. Entonces dijo: si muero sin decirlo en voz alta, seguiré siendo suya. No quiero eso. Firmó la declaración al día siguiente, mecanografiado, impreso y doblado en un sobre azul. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de firmeza. Dentro había 50 años de silencio, y la decisión de una mujer de hacerlos ruidosos. La recepcionista no pestañeó cuando selló el expediente, pero lo hice. Don Ernesto no solo era respetado, sino adorado. Si alguien hubiera preguntado a nuestro pueblo quién era el hombre más grande entre ellos, habrían dicho su nombre sin dudarlo. Pronunció discursos en fiestas populares, cortas cintas en actos escolares, hizo donaciones a iglesias, dirigió oraciones, repartió cestas en las fiestas. Para el mundo era dignidad y tradición en forma humana. Para mí, era el monstruo que rompió mi infancia con manos callosas y una puerta cerrada.
Observé, año tras año, cómo la ciudad construía un monumento a partir de la ignorancia, y yo les dejé. Hasta que llegó el día en que ya no pude más. Tras la muerte de nuestra madre, el peso de su susurro se instaló en mis huesos como la gravedad. Ya no podía caminar por ahí. Tuve que atravesarlo. Ya sabes qué hacer con tu padre, le había dicho. No dijo castigar. No dijo perdonar. Dijo que sí. Lo que me dejó con una cosa: actuar. Así lo hice. Empezó en silencio. Ni siquiera se lo dije a Camila al principio. Repasé todo lo que había guardado. El pequeño archivo que guardaba debajo de la cama en una caja de hojalata forrada de franela. Dentro estaba toda mi infancia, comprimida en papel y tela y cinta magnética. Una fotografía de Camila con un moratón visible bajo el cuello de la camisa. Un recibo del hospital cuando le dije a la enfermera que me caí de un árbol. Una carta mía a mamá, nunca enviada, rogándole que dijera algo, que nos protegiera. El casete, etiquetado con tinta temblorosa, 1987, Camila Breakdown. Cuando grabé esa cinta, no pensaba en pruebas. Estaba pensando en la memoria, de no dejar que su verdad desaparezca. Ahora, ese recuerdo tenía que convertirse en prueba. Concerté una cita con un abogado en Madrid, alguien de fuera del pueblo, alguien lejos del alcance de don Ernesto. Se llamaba Inés Méndez. La conocí en un despacho estrecho, sin obras de arte en las paredes, y con una pila de expedientes que parecían haber pasado por la guerra. Expuse mi historia. Escuchó sin pronunciar palabra durante casi 2 horas. No interrumpió. No parpadeó cuando dije la palabra violación. No jadeó cuando le describí el armario. No ofreció compasión cuando dije: creo que rompió a Camila peor que a mí. Cuando terminé, asintió una vez y dijo: si quieres justicia, será lenta. Si quieren exposición, será brutal. Pero si quieren la verdad, podemos hacerlo. Le dije que no necesitaba la cárcel. Necesitaba un espejo frente a su nombre. Presentamos una demanda civil, no por daños y perjuicios, sino por responsabilidad pública. No reclamamos dinero. Reclamamos que conste en acta. En la denuncia describimos patrones: abuso, negligencia, testigos que miraron hacia otro lado. Localicé a Leticia, la criada de la casa de nuestra infancia. Ahora vivía en Valencia, anciana pero tan avispada como siempre. La llamé y le pregunté: ¿recuerdas los moretones en las piernas de Camila? Hubo una larga pausa. Luego dijo: recuerdo que tu madre me dijo que no preguntara. Recuerdo cómo Camila se estremeció cuando tu padre levantó la voz. Me acuerdo. Le pregunté si quería hacer una declaración. No lo dudó. Camila era la siguiente. Fui a su apartamento, pequeño y descolorido, con cortinas de encaje que no se habían cambiado en años. Parecía mayor que su edad. Siempre lo había hecho. Le puse la cinta con su propia voz, quebrada por el dolor. Sollozaba, sujetando una almohada contra su pecho a modo de escudo. Dijo: no quiero que la gente me mire con lástima. Les dije: te mirarán con verdad. Tardó 3 días, pero aceptó. Escribió su declaración con una letra larga y cuidadosa, y luego lo firmó, con mano temblorosa pero firme. El periódico de la ciudad se hizo eco del caso antes que el tribunal. El titular era casi burlón en su cortesía: héroe local acusado en una demanda civil por sus hijas. De repente, los ojos que habían estado ciegos parpadearon. La gente empezó a cuchichear. Y por primera vez, no cuchicheaban sobre nosotros, sino sobre él. Don Ernesto respondió del mismo modo. Por supuesto, convocó una rueda de prensa. Sentado frente a una chimenea de mármol, vistiendo su antigua banda de alcalde, dijo que estábamos confundidos. Dijo que los hijos desagradecidos suelen reescribir el pasado para justificar su ausencia. Pero no negó nada. No pudo. En cuanto se hizo pública la transcripción de la cinta, el tono cambió. Y cuando la declaración de Leticia se filtró a la prensa, su vívida descripción de Camila sollozando en la despensa
de mí negándome a comer durante días, las grietas de su reputación se convirtieron en líneas de falla. La biografía que debía publicarse, retirada. La fundación nombrada en su honor, se disolvió discretamente. La calle que lleva su nombre, reconsiderado por el ayuntamiento. ¿Y la iglesia? Dejaron de reservar el primer banco. Seguía caminando por la ciudad como un anciano orgulloso, pero nadie le miraba. Para un hombre como don Ernesto, eso era peor que una pena de prisión. Siempre decían su nombre como si perteneciera a una placa de mármol. Don Ernesto de la Vega, padre, líder comunitario, alcalde jubilado, patrono de huérfanos y viudas, un hombre que trajo dignidad al pueblo. Pero ahora, cada vez que alguien lo decía, se oía la vacilación, una pausa, un silencioso y sí. La ciudad no estalló en indignación, eso habría sido demasiado atrevido para ellos. Cuajó. Una fundación patrocinada por él se rebautizó discretamente. La oficina del alcalde emitió un comunicado lleno de distancia. Estamos revisando nuestra asociación con antiguos personajes públicos a la luz de las recientes demandas civiles. El sacerdote que solía citarlo en las homilías omitió su nombre al domingo siguiente. No fue borrado. Estaba despegado, como un viejo papel pintado del que te das cuenta que ha estado escondiendo moho. Ernesto, por supuesto, intentó luchar. Fue a una emisora de radio local y calificó la demanda de casa de brujas. Dijo que sus hijas eran problemáticas, que Camila se había casado mal y que yo había abandonado a la familia y conseguido ideas en la ciudad. Dijo que estábamos celosos del respeto que se había ganado. Pero su voz temblaba, solo ligeramente, y eso fue suficiente para que la gente se diera cuenta. Un presentador preguntó, «Don Ernesto, ¿sabía su mujer de estas acusaciones?» Y soltó, «Mi mujer sabía cuál era su sitio». Ese clip se hizo viral. No en todo el mundo, solo lo suficiente para resonar en cada hogar con una hija dentro. Camila y yo mirábamos desde el sofá de su salón. Se volvió hacia mí y me dijo, «Creo que acaba de ahorcarse con su propia lengua». No sonreímos. Todavía no. Se presentaron 3 mujeres más. No hijas. No familia. Solo mujeres que recordaban haber trabajado en esa casa. Una dijo que una vez vio a Ernesto abofetear a Marta por quemar el guiso. Otra dijo que le oyó gritar en una habitación cerrada y a Camila llorar después. Nunca habían hablado. Ahora sí. Y por primera vez en nuestras vidas, no parecía que estuviéramos gritando en el vacío. Ha llamado un periodista de Madrid. Quería hacer un reportaje. Hijas que se atrevieron. Nos negamos. No porque nos avergonzáramos, sino porque la historia no era suya. Se lo dijimos al tribunal. Dije, que conste en acta. Aún así, el artículo salió. Era justo, tranquilo, respetuoso. Citaba las últimas palabras de Marta, escritas por una enfermera, merecen hablar. Yo no fui lo bastante valiente, pero ellos sí. Estaba impreso en negrita. El periódico de la ciudad incluyó la cita en un editorial dominical. La gente que antes le había estrechado la mano ahora la miraba de otra manera, como si aún pudiera llevar manchas. En la vista final, el tribunal dictó sentencia. La reputación de don Ernesto de la Vega, su legado y los honores que anteriormente había recibido de la comunidad quedan anulados a la luz de los testimonios fundados y creíbles de abuso y control coercitivo a largo plazo. No había pena de prisión. Era demasiado viejo, demasiado frágil desde el punto de vista médico, pero había algo peor para él. Se convirtió en un paria, un monumento viviente a la vergüenza. Después de la vista, Camila y yo paseamos por la plaza del pueblo. La estatua de Ernesto seguía allí, fría, alta, ciega ante sus propios crímenes. No lo desfiguramos. No hacía falta. Alguien ya había pintado con spray una palabra en su base. Miedo. Solo eso, sin firma, sin nombre. Pero yo lo sabía. Ya no estábamos solos. El día que compré la casa ni siquiera entré. Me limité a firmar los papeles, asentir al hombre del portapapeles y extender el cheque con trazos limpios y perfectos. Fue poético, en cierto modo.
La misma casa que guardaba todos los silencios, todos los moratones, todas las puertas cerradas, ahora me pertenecía a mí. Legalmente, indiscutiblemente, y solo con un propósito, no para ser habitada, para ser destruido. Camila no me creyó al principio. ¿Por qué quieres que te lo devuelva?, preguntó. Le dije, porque todavía respira, y todavía lo quiero. Así que fuimos juntos por última vez. No abrir puertas ni mirar el papel pintado. Nos quedamos en la puerta y vimos llegar el camión de demolición. El aire estaba quieto. Hasta los pájaros parecían callarse. Empezaron por el tejado, lo despegaron como una costra. Entonces las paredes se doblaron, una a una, como papel enceñado demasiado largo para aguantar. Casi esperaba que un grito surgiera de los cimientos. En su lugar solo había polvo y luego silencio. Del tipo que finalmente se sintió ganado. Los trabajadores se fueron al anochecer. Camila y yo nos quedamos atrás, con 2 sillas plegables colocadas en la grava. Encendió una vela. Puse una foto de nuestra madre entre los escombros, una en la que parecía feliz antes de que todo se endureciera. No dijimos mucho. No hacía falta, porque esa casa ya no tenía la última palabra. Lo hicimos. Durante el año siguiente, construí otra cosa en su lugar. No solo, con arquitectos, trabajadores sociales, voluntarios que sabían cómo era la supervivencia. Un refugio, habitaciones luminosas, mantas calientes, puertas sin cerraduras, camas de pino, almohadas lo suficientemente suaves como para deshacer pesadillas. Las chicas empezaron a llegar poco a poco, algunas por orden judicial, otras por remisión susurrada. No hablaron mucho, no al principio. Pero entonces una dibujó un girasol en su hoja de terapia. Otro hizo una señal para el jardín. Aquí no se grita. Poco a poco se convirtió en algo más que un edificio. Se convirtió en la respuesta a una pregunta con la que había vivido durante 60 años. ¿Valió la pena sobrevivir? Ahora, por fin, podía decir que sí. La llamamos Casa Marta, no porque ella lo impidiera, pero porque, al final, ella empezó. Con un susurro, un permiso, una liberación. Encima de la puerta, talladas en el arco, están las últimas palabras que me dirigió. Ya sabes qué hacer con él. Y debajo de eso, ahora ellos también. Y eso al final fue suficiente. Suscríbete al canal y dale a la campanita. Y si tienes historias similares, compártelas en comentarios. Gracias.